¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, un martes más, 8:45, noticias de forma diferente y usted amablemente detrás de la pantalla. Dos temas, como siempre hemos seleccionado, doña Silvia Jereda, que me acompaña, y un servidor. El primero es un tema y una persona. El ministro recién estrenado, ministro de Finanzas del actual gobierno, don Julio Héctor Estrada. Señor ministro, buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y con quien vamos a comentar, evidentemente, temas de las finanzas públicas. No podría ser de otra manera. Si nos salimos de ahí, pues usted no lo corta, pero nos vamos a focalizar. Doña Silvia. Muchísimas gracias, bienvenido Gracias, a esta nueva gestión, Julio Héctor, como ministro de Finanzas, y estás asumiendo en un momento histórico este ministerio. Tal vez la primera pregunta y la obligada es, ¿nos podrías hacer un recuento de lo que has encontrado en estas pocas horas? ¿Cómo está ese ministerio? ¿Cómo están las finanzas de Guatemala? ¿Cuál es la radiografía inmediata que nos pudieras dar? Bueno, muchas gracias, Silvia, por tenerme aquí. Para mí es muy importante que tener, ante todo, en esta nueva gestión, una transparencia total. Nosotros no tenemos una agenda más grande que la de hacer mucho más eficiente el gasto público, de hacer mucha más transparencia y participativo todo el desarrollo de presupuesto y de conseguir los acuerdos necesarios para hacer viable y funcional el aparato público. Tal vez lo más importante para que la gente entienda un poco es, el año pasado la SAT estuvo cerca de un poco más de 5.300 millones de quetzales abajo de la meta de recaudación. Y cuando uno mira el presupuesto, mira este aparato tan grande, 60, 70 mil millones, pero en realidad si le quita ese presupuesto el servicio de la deuda pública, el pago de pensiones y los sueldos tal vez de soldados, policías, enfermeras, guardias del sistema penitenciario y, ¿qué más?, maestros. Queda que el Estado son más o menos 14 mil, 13 mil, 15 mil millones de quetzales, es todo. Infraestructura, comunicaciones, embajadas, economía. Y si esos 14 mil millones hicieron falta 5.300 que son financiados con esos fondos. Imagínense el golpe de funcionalidad, de medicinas, de equipamiento, de gasolina que recibió el gasto público. Entonces no solo se gastó hasta el último centavo que había y dejó un saldo negativo, digamos un sobregiro pequeño en la cuenta de caja, sino que arrastramos un montón de deficiencias hacia el año siguiente. Unas que son llamadas deuda flotante, que son facturas que si entraron, que si no entraron, hay unas que probablemente son ilegales, pero hay otras que simplemente se cerró el presupuesto, ya no recibimos facturas y los servicios se prestaron, pero sobre todo es un gran déficit de funcionalidad. Quiere decir que si pasamos 2 o 3 años conteniendo el gasto sin pintar una pared de un hospital, lo más seguro es que este año tengamos que reparar la pared completa. Si no le pagamos los mantenimientos de los equipos de rayos X, pues este año se romperán los equipos de rayos X. Entonces, esa presión inmensa que generó la corrupción, que generó la mala priorización de gasto, hace que el Estado entre en una situación muy débil y con grandes necesidades. El mensaje, ministro, ese es el punto de partida. Es decir, estamos mal con todo eso, quizás por cuantificar, pero creo que ya ha quedado la idea clara. El mensaje para la ciudadanía: tenemos que apretarnos el cinturón, tenemos que tomarnos un año, o se tienen ustedes que tomar un año para aclarar las cuentas. ¿Qué nos espera este año desde la perspectiva financiera en la situación más racional y seria? Nosotros tenemos que proceder ante todo con una enorme responsabilidad de que tenemos el erario público y su calidad de deuda y su calidad como entidad que representa el patrimonio de los guatemaltecos. Hay maneras de salir, sí, definitivamente. Tal vez hay dos mensajes muy importantes. Uno, nosotros estamos trabajando con mucha fuerza, tengo un equipo de primerísimo nivel de los mejores guatemaltecos que están en Guatemala o fuera de Guatemala en el mundo, implementando cambios en la implementación de la ley de contrataciones nueva, nuevos registros, subasta inversa, procedimiento de certificación, gestión, transformación en el gasto público, y vamos a empezar a mostrar resultados importantes de mucha mejor capacidad de compra y de funcionalidad del Estado. Al mismo tiempo, se está racionalizando el gasto, tenemos que detener un poco el gasto, no tener gasto superfluo, tener mucho más cuidado, pero necesitamos poder planificar el año completo, ¿sí? Y el problema es que actualmente, por unas cláusulas muy curiosas que hay en el presupuesto, de los 70 mil millones de quetzales que tenemos, 10 mil se financian en grandes números, digamos, con préstamos o bonos del Estado,
Pero el Congreso nos dejó no solo nos dejó 1.500 que no autorizó, a pesar de que así los puso en el presupuesto, sino que nos puso la obligación de aprobar primero una mitad y después pedir permiso para la otra mitad. Entonces, ¿qué pasa si nosotros llegamos a junio, julio, agosto y no nos dan permiso? Nos falta la mitad de esa cantidad y encima todo lo que nos faltaba de gasto. Entonces necesitamos hacer un pequeño ajuste al presupuesto para tener claridad y poder planificar el año completo. Si yo estoy tratando de conseguir que los proveedores me vendan mejor, que vengan los mejores, que compitan, no les puedo dar un 40% de probabilidad de que no les va a pagar lo que va a estar en el segundo semestre. Necesito poder planificar el año completo. Julio Héctor, aquí tocaste un punto vital. Hay un descuadre, por así decirlo, en el presupuesto. El Congreso tiene una responsabilidad muy grande. Por lo que entiendo, les va a tocar a ustedes acudir al Congreso como una instancia vital para que el Estado pueda seguir operando, para que el Ministerio de Finanzas pueda seguir cubriendo los fondos necesarios para terminar el año. ¿Cuál es la estrategia que tienen ustedes de cara a un Congreso tan complejo como el que tenemos? La semana pasada con Pedro tuvimos a un grupo de diputados que nos comentaban que hay 18 grupos actualmente adentro del Congreso. Entonces, ¿cuál es la estrategia, tomando en cuenta que ustedes tampoco tienen una bancada mayoritaria ni representativa? Mira, lo que estamos haciendo aquí es transparencia completa, apertura. Yo pienso que la responsabilidad de la calidad y la funcionalidad del Estado no es únicamente del Ejecutivo o del Ministro de Finanzas. Yo creo que todos queremos un Estado más eficiente. Hemos empezado a ver el día de ayer un Congreso que empieza a dar muestras de señales diferentes. El poder planificar el gasto y después estar hablando constantemente con el Congreso lo que estamos haciendo para gastar mejor, ejecutar mejor. Nosotros queremos que ellos sean parte de toda esta iniciativa. Fue la aprobación de la ley de contrataciones en diciembre que nos abre un espacio para un Ministerio de Finanzas bastante más fuerte, con capacidad de estandarizar procesos y tener más fuerza versus los demás ministerios y entidades descentralizadas. Sentimos que esa es la dirección correcta, pero no lo podemos resolver solos. Tiene que entenderse que se necesita poder tener un Estado que tiene su planificación completa. Después hacemos inclusive una importante eficiencia en la colocación de bonos. Un proyecto muy importante es lo que se llama desmaterialización. No sé si todos saben, pero en Guatemala, si uno compra un bono del Estado de Guatemala hoy en día, tiene que ir por un título físico, como era en 1794 en el gobierno de Estados Unidos. Y así son firmados con cuponcitos. Y eso hace que no hay inversionistas privados pequeños. Hay como 15 personas individuales que tienen bonos del Tesoro de Guatemala. El resto están en instituciones financieras y instituciones del sector público. Vamos a democratizar la deuda para que la pueda comprar cualquier guatemalteco con mecanismos electrónicos a través de su banco de inversión. Estamos viendo otros mecanismos para eficientar la colocación, pero necesitamos poder planificar. No podemos estar simplemente administrando la incertidumbre que nos va a hacer falta la mitad, porque de repente este mismo Congreso que tú describes, ¿qué riesgo puedo tomarme yo de que no entre en una batalla interminable de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y nosotros sin la capacidad de cubrir los compromisos del Estado principales? Tenemos que tomar medidas y esperamos que sean cambios que se puedan hacer en las próximas semanas, no en los próximos meses y sobre todo no en la segunda mitad del año. Ministro, ¿el punto débil de todo esto cuál es? Se ha hablado, por ejemplo, de poca recaudación en la SAT, sí, el punto débil sería la SAR y una reformación. Se ha hablado también de una economía informal entre el 60 y el 70%, es decir, pocos contribuyentes. Se ha hablado de evasión, se ha hablado de entrampamiento legal. Es decir, ¿hay algún punto de quiebre que tú podías decir ahora, si le pudiera dar un brochazo a esto, lo arreglaba? ¿O hay demasiados y digamos que tenemos que ir convergiendo? ¿Cuál sería el análisis? Mira, tal vez te lo pongo en dos momentos. En el momento inmediato, por un lado, tenemos que resolver el tema de que tenemos que poder planificar el presupuesto correctamente, inmediatamente hacer eficiencias en gasto. Y tercera medida, simultánea e inmediata, tenemos que recuperar la capacidad institucional de la SAT. Hay un espacio ahí de recuperar su capacidad de recaudación, pero no es fácil porque hay un enroque complejo de acciones jurídicas, amparos y mil cosas más y vamos a necesitar ser creativos y en algún momento algún apoyo popular porque también necesitamos ahí poder hacer un cambio estructural. Puede que sea por procesos, por personas o puede que vaya inclusive con el apoyo del Congreso, pero tenemos que poder traer una institución que funcione con mayores estándares y mayor liderazgo. Y entonces yo pienso que le presentamos al pueblo de Guatemala un gobierno que funciona con más legitimidad, porque no es justo que unos paguen impuestos y otros simplemente no les cobran porque nadie los llega a visitar o porque simplemente evaden. Y mostramos un gobierno que está gastando mejor, con mejores estándares y mejor funcionalidad.
Y ahí definitivamente en este país tenemos que entrar en una discusión muy centrada en datos, muy centrada en la realidad de la pobreza de este país, de cómo financiar a largo plazo el Estado que queremos tener, por un rol mucho más importante para la seguridad social, que se ha caído el 31% de la cobertura de la PEA al 16% en 20 años, y nadie dice nada, y es una parte importante porque está desbordado el sistema de salud. Queremos tener otros servicios sociales, mejor cobertura universal de Ministerio Público, de policía, de juzgados. ¿Cómo lo queremos tener? Y buscar mecanismos de financiamiento alternativos y adicionales. Es una realidad que Guatemala es el país con la carga tributaria más baja del mundo, pero también tenemos servicios muy pobres. Entonces, cuando empecemos a presentar resultados, tengamos esta discusión y entonces vamos a ver si el pueblo dice, bueno, vamos a hacer compromisos más grandes y con eso contribuir a un Estado con más capacidad. Julio Héctor, otro de los temas que se ha venido mencionando es una posible devaluación del quetzal frente al dólar. Hablemos un poquito de ese tema, cómo se vislumbra el panorama en este gobierno. Sabemos que aquí también el Banco Central va a tener un rol muy importante, pero en lo que a ti respecta, ¿cómo ves este aspecto? Mira, yo soy uno de los 8 votos que hay en la Junta Monetaria. Es la Junta Monetaria la que establece el tema de la política monetaria. No tenemos ningún plan ni hemos hecho ninguna acción relacionada con ese tema. No obstante, en esa discusión de cómo financiar el país a largo plazo, qué servicios públicos queremos tener, yo pienso que el país también tiene que formularse qué tipo de política monetaria quiere tener. Una política con una fijación a un solo eje, que ha funcionado bien, hay que darle su crédito, o queremos algo que fije más precios de activos, empleo, una política, tal vez una política industrial un poco más activa. Hay que evaluarlo, pero no es una discusión que nosotros vislumbramos para ahora. Para ahora nuestro enfoque está en, el enfermo se nos está muriendo, hay que darle respiración de boca a boca. Hay que rescatar un poco la credibilidad y la legitimidad, empezar a trabajar en conjunto con el Congreso y enfrentar este reto de viabilidad del gobierno juntos. Y entonces empecemos a hacer cosas que son un poco más ambiciosas en política industrial, política económica y política fiscal. El ciudadano de a pie que dice, bueno, ¿este ministro va a subir los impuestos o no? Creo que ese es un análisis. Primero, hay prevista en esa reforma fiscal, que supongo que llegará tarde o temprano, de una subida impositiva. ¿Cuál sería la hoja de ruta de la perspectiva del ciudadano para con sus deberes con el fisco o las exigencias que el fisco le haga? En este momento, el mensaje para los ciudadanos es que no tenemos nosotros en nuestro plan en el Ejecutivo, ningún cambio a los impuestos. Lo que sí le pedimos a todos los ciudadanos es que por favor paguen sus impuestos. Estamos cambiando de país, estamos cambiando de forma de trabajar, estamos poniendo un equipo que se desvive, digamos, con gente joven, nueva, dinámica, los mejores guatemaltecos que estaban en el extranjero, que vinieron a apoyarnos y la esperanza que se ha hecho con todos los cambios que se han dado. Necesitamos que la gente empiece a creer y participe y pague sus impuestos. Y los que no paguen, denúncienlos, hagan lo que tengan que hacer. Hacia el futuro cercano, eso está por definirse. Realmente yo pienso que esto tiene que ser un tipo de pacto social con otras características. A lo mejor, y se resuelve no cambiar ninguna tasa de impuestos. Inclusive a lo mejor se decide bajar algunas tasas de impuestos, cambiar un poco el cobro por servicios. No sé, eso lo veremos. Restringir, digamos, por productividad, cómo se van a manejar los pactos sociales, los pactos colectivos. Yo creo que la discusión es muy amplia y la tenemos que tener, porque claramente, aunque lográramos la eficiencia de la SAT y lográramos la eficiencia de gasto razonable en un gobierno bien manejado, no tendríamos para tener cobertura nacional de Ministerio Público, de organismo judicial y para tener los programas de nutrición crónica y reducción de la incidencia de la salud y la enfermedad con la gente más necesitada, y nuestros datos de pobreza son los que son, y tenemos que tener un Estado con más capacidad de acción y más capacidad de inversión también en infraestructura para acelerar el crecimiento económico. En las redes se preguntan quién es el joven ministro Julio Héctor Estrada y quién es el equipo de viceministros y de trabajo que le acompaña. ¿Nos podrías dar un poquito? Cuéntanos quién eres tú y quién es el equipo que está contigo. Bueno, yo soy guatemalteco con mucho orgullo, soy economista, luego trabajé un tiempo en la empresa privada, luego estudié una maestría fuera de Guatemala, en Francia, y trabajé un tiempo en consultoría en una firma que reestructura empresas, gobiernos y hace análisis de costos muy detallados en el Foro Económico Mundial, y desde hace 6 años he estado en la función pública de vuelta en Guatemala, haciendo primero el Programa Nacional de Competitividad y hace poco las alianzas público-privadas, y haciendo algunas cosas en la parte privada. Tengo 41 años
Y mi equipo incluye a Leonel López, que es un guatemalteco también, que fue el socio líder global de operaciones de McKinsey & Company y de A.T. Kearney en Alemania. Son las firmas más prestigiosas del mundo en el tema de reestructuración de costos y operaciones. Él ha estado en Guatemala saliendo y entrando hace algunos años y ha apostado por entrar con nosotros a hacer todo el proceso de reestructuración de compras y operaciones. También Regina Farfán, una profesional muy importante que ha sido directora financiera en temas de la Corte Suprema, del organismo judicial, del RENAP, de la Contraloría de Cuentas, con un gran bagaje como contadora y como abogada en la administración pública, con mucha experiencia. Y Víctor Martínez, un joven también guatemalteco, administrador de empresas, con un importante bagaje de experiencia en la Municipalidad de Guatemala, implementando sistemas de información, todo su sistema de control, de seguimiento a dónde están los agujeros en las carreteras, los servicios sociales, implementación de los sistemas de control de proyectos. Entonces hemos buscado esta fertilización cruzada de gente que ha implementado esto en el gobierno, en las empresas, para empezar a implementar. Entendemos que las competencias son el reto de un equipo que pueda implementar cambios de gobierno operativos, funcionales, conociendo cómo funciona el gobierno, pero con ideas nuevas para hacerlo rápido y hacerlo que funcione. El tema de las alianzas públicas-privadas que tú has sacado y que controlas y que has dirigido, al menos gestionado en algún tiempo, ¿puede ser una solución creativa cuando falta dinero gubernamental? Es decir, cederlo, concesionarlo a empresas privadas en unas condiciones evidentemente estudiadas y no abandonadas, donde la corrupción se dé. Es una solución a la que se ha opuesto mucha gente. ¿Cómo la ves? Sobre todo en momentos necesarios como ahora, o si quieres, en cualquier momento superado este bache en el que estamos. Mira, el país que más ha avanzado en el mundo con las alianzas público-privadas, con más de 800 proyectos, y el creador original del concepto, que es Reino Unido, ejecuta alrededor del 15% de sus proyectos de infraestructura, de servicios de salud, de servicios educativos, de servicios de transporte, a través de alianzas público-privadas. En algunos proyectos, y sobre todo en los de temas de transporte, los económicos, la modernización del aeropuerto, carreteras, definitivamente son una opción que liberan recursos. Recuperar el sistema ferroviario, el sistema de gasoductos del país, el sistema de transporte público, es una alternativa. Pero el gran déficit que tenemos de servicios de salud, educación, justicia, Ministerio Público, investigación, centros penitenciarios inclusive, donde hay cierto uso de APPs, no es la solución. Se nos da para hacer un poco, definitivamente es una pierna que vamos a dar el apoyo para que avance y se siga desarrollándola con credibilidad y con transparencia, pero definitivamente no es la solución. Yo, que tengo una formación también originalmente libertaria como economista, es una pierna que puede apoyar, pero la fortaleza del Estado tiene que estar ahí, e inclusive para implementarlas bien necesitamos un Estado muy fuerte, con una capacidad y funcionarios públicos que saben que les van a pagar cada mes, que tienen un servicio civil y que pueden desarrollar estos proyectos con competencia. Ahora que tomaste esto, ¿la ley de servicio civil es clave para finanzas? En este momento inmediato es importante para continuar mandando ese mensaje que estamos en el camino de la profesionalización, definitivamente, ¿sí? Se pueden hacer algunos cambios desde la Oficina Nacional de Servicio Civil a nivel ejecutivo, no tiene realmente que implementarse inmediatamente la ley de servicio civil, pero sí nos parece que da la línea para que cuando tengamos esta discusión de a dónde vamos como país, que digamos también ahí se va a regular que, bueno, podemos estar haciendo aumentos de 10% cada año en el Ministerio de Salud, yo no tengo ningún problema con eso, pero con la cantidad de empleados limitada o la cantidad de aumento limitada. Nos vamos a gastar 10% más en la masa, de repente le pagamos 10% más a la gente, pero se va haciendo 10% más productiva. Ese tipo de cosas se pueden normar muy bien en una ley de servicio civil. Queremos que la gente crezca, que tenga carrera, pero no que crezca así y que crezca así toda la base de empleados públicos. Y hay dos preguntas que hacen en las redes sociales. Uno es cómo hacer para que el ciudadano crea en la SAT, y luego qué tan real es hablar de reducir los gastos del Estado cuando existen tantas carencias. Bueno, creo que para responder al segundo primero, creo que las carencias son parte de la razón por la cual podemos enfrentar el reto y empezar a trabajar. Pero sí es cierto, si no tenemos para pagar y tenemos una gran incertidumbre en la planificación financiera del gobierno, nos va a costar muchísimo implementar los ejercicios de reducción de costos y eficiencia, porque ¿quién nos va a ofrecer un proyecto, digamos, de tarjetas digitales y geoposicionadas para pago de gasolina, que puede reducir un poco la merma que se da en todo el aparato público, que son medidas que se han implementado muy modernas, cuando no le puedo asegurar a la que me lo venda que le voy a pagar sus facturas, ¿sí?
Eso es bien difícil de hacer. De ahí nuestra insistencia en que nos den el tiempo por lo menos de planificar este año con ordenamiento, mostrar resultados y hacer un presupuesto participativo el año entrante. Y la credibilidad de la SAT, yo le digo que la responsabilidad de pagar impuestos es individual, ¿sí? Si me toca a mí pagar impuestos, yo doy el ejemplo y empiezo pagando impuestos. No tengo por qué tener credibilidad de la SAT. La SAT podrá estar de alguna manera con algunos problemas. La mayoría de la gente que está en la SAT es gente honesta, trabajadora, que tiene mucha mística por la institución. Claro que se ha perdido un poco, digamos, la coordinación y la gestión y ha habido problemas de corrupción, eso es innegable. Pero seguro que el dinero que pagan todos los ciudadanos a la SAT no se pierde, ¿sí? Lo pagan en un banco que en unos días lo traslada al gobierno central, así que si su preocupación es que lo que pagan llegue al gobierno, no se preocupen, ese dinero viene al gobierno. Ministro, me acuerdo de Churchill, sangre, sudor y lágrimas. ¿Cuánto tiempo, siendo realista, cuánto tiempo nos va a tomar esto? Porque evidentemente tú ya has dicho, yo necesito, o he querido yo entender, un año para enterarme y hacer un presupuesto acorde. O sea, se requiere un año porque hay que rular. ¿Qué tiempo, qué podemos esperar los ciudadanos de este gobierno? ¿Hasta dónde podemos llegar noblemente? Definitivamente arreglar la funcionalidad del gobierno de Guatemala para que opere según los estándares internacionales de países más desarrollados no va a tomar un año, ni 4 años, ni 10 años, ¿sí? Lo que sí puedo asegurar es que este año, en el primer año, ¿sí?, se puede empezar a mostrar que el país se mueve en la dirección correcta, ¿sí? No vamos a poder tomar todas las categorías o hacer transaccional todas las compras electrónicas del gobierno, pero vamos a hacer algunas, ¿sí?, y mostrar el camino para seguir implementando. No podemos arreglar todos los ministerios y todas las operaciones de secretarías, pero de repente logramos en un par de ministerios clave mostrar una mejor funcionalidad, más disponibilidad de alimentos, más disponibilidad de medicinas y que la gente perciba la diferencia de un gobierno que empieza a funcionar mejor. Eso se puede lograr este año. Eso sí, nos tienen que dar un poquito de orden, ¿sí? Si no, realmente nos pasamos todos los días achicando, sacando agua del barco. Entonces, por lo menos decir, déjenos navegar, mostrarlo. Y ahí, de entonces, creo que podemos empezar a exigir también más de la gente, exigir más también del resto de las instituciones públicas cuando uno empieza a mostrar resultados. Creo que lo hemos visto en algunas instituciones como el Ministerio Público, el organismo judicial, que ha empezado a mostrar resultados y la gente los apoya. Creo que el Ejecutivo puede hacer lo mismo. El Ministerio Público de Guatemala no es la Fiscalía de, no sé, de Nueva York, pero ya empieza a mostrar cosas positivas y la gente empieza a tener credibilidad y ese tal vez el mensaje más importante, que la gente empiece a creer en el Ejecutivo, en el gobierno, para que crea en el país y sea más orgulloso de ser guatemalteco. Bueno, yo creo que mejor no se podía terminar ni resumir las palabras del ministro. Hay que creer en los funcionarios públicos que hemos elegido, los designados por el presidente. Si usted no cree, en el peor de los casos, hay que darle una confianza y no empezar a pedir resultados mañana. Nos han pedido un año para ver resultados, o veamos en este año, y esto es un tema de tiempo, pero no se empieza una maratón si uno no da el primer paso. Yo creo que estamos... Honestamente le deseamos lo mejor y cuenta con nuestro voluntarioso apoyo. Supongo que muchas personas en la Cámara lo dan igual. Demos ese tiempo, empujemos sus proyectos, porque al final nos estamos empujando todos y estamos empujando como país. Así que muchísimas gracias, ministro, por dar la cara, por ser tan expresivo y amable y por decir las cosas claras, que yo creo que es la manera de hacerlo a partir de ahora. Muchas gracias por su presencia. No se vayan, vamos a dar paso a nuestra compañera Rocío y verán el tema segundo que le tenemos preparado. Rocío. Pedro, buenas noches. Es momento de conocer su opinión, así que lo invitamos a interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Hablamos en este momento sobre los retos financieros que enfrenta el gobierno del presidente Jimmy Morales, así que esperamos su opinión. Comenzamos con el comentario de Nathan. Al escuchar todo lo que dice, me ilusiona como guatemalteco que sean transparentes y que ayuden a terminar con la corrupción. También tenemos la opinión de Alejandra Mota. Que Jimmy done el 60% del sueldo al pueblo, como lo dijo en una declaración. También contamos con la opinión de Guatemala. Deberían de cobrarle impuestos a los empresarios y estar atentos a que ellos no le suban a los productos que compramos a diario. Y Ana María Sánchez nos dice, muy interesante, el ministro se ve centrado y ubicado en problemática financiera del país. Estos son los comentarios que tenemos hasta el momento. Les recordamos que en Facebook nos encuentra como Canal Antigua y en Twitter como @Canal Antigua. Mientras tanto, vamos a una pausa comercial y volvemos con más.